Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este video. Este video se realizó por mi propia autoría, Eduardo Aranda Aranda, soy estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior de León y vamos a hablar respecto al primer parcial de cálculo diferencial. Como índice tenemos definición y notación de funciones, el análisis del comportamiento de una función, el dominio y contradominio, es decir, el rango de la función, tipos de funciones, funciones con radicales y operaciones con funciones por último. Ok. Definición y notación de funciones. Primeramente, ¿qué es una función? Se le conoce como función a una operación que contiene dos conjuntos, siendo así x la variable independiente, mientras que y o f de x depende del valor que tenga x. Es decir, que f de x es la variable dependiente. A lo mejor en este ejemplo no nos va a quedar bastante claro por qué es que reciben estos nombres. Sin embargo, al avance del video vamos a nosotros a identificar concisamente o claramente por qué es que se les conoce de esta manera. Lo importante ahora es de que sepamos que x es la variable independiente y es la variable dependiente. Y o f de x, eso es completamente libre. Bueno, continuando, tenemos que existen tres tipos de funciones, es decir, los polinomiales, las racionales y las radicales. Vámonos primero con las radicales. Las radicales, ¿a qué se refiere con una función que sea radical? Se refiere a que la función está siendo alterada por cualquier tipo de raíz. Es decir, nos estamos refiriendo, cuando nos decimos que es una función radical, nos estamos refiriendo a que está siendo afectada por una raíz. Bueno, ya teniendo esto claro, vamos a ir a las racionales. Las racionales, como su nombre lo indica, habla respecto a una función que está siendo alterada por una razón. ¿A qué nos referimos con razón? Nos referimos a una división. División. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que este conjunto está siendo dividido de este. Es decir, x al cuadrado más 1 está siendo dividido de 2x más 3. Bueno, teniendo esto en claro, vamos ahora con los polinomiales, que es la parte más sencilla de identificar. Es decir, las polinomiales van a ser todas aquellas funciones que no tenga ningún tipo de razón o ningún tipo de división ni tampoco ningún tipo de radical que esté afectando como tal la función. Puede tener el exponente que sea, eso no importa, más sin embargo, tiene que tener esta estructura y ninguna de estas dos sería polinomial. Tendría que ser forzosamente de esta forma. Obviamente puede variar mucho, podemos tener nada más 2x al cuadrado más x más 4, o podríamos tener nada más x más 4, o podríamos tener 3x más 4, y solamente así, pero siempre va a ser polinomial. ¿Por qué? Porque no está siendo afectado ni por un radical ni por ninguna razón. ¿Ok? Bueno, continuando, tenemos la definición y notación de funciones. Vamos a poner un ejemplo. Considerando que x es igual a 2 en f de x es igual a x al cuadrado más 2x, nosotros vamos a decir eh, que si bajamos esta función sustituyendo el valor de x en lugar, o sustituyendo un 2 en lugar de x, nos va a quedar de esta manera. Es decir, bajamos la función y de esta forma nos va a salir así. Va a ser f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado más 2 por 2. Bueno, ya para la resolución de este problema, nosotros tenemos que poner f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado, o bueno, 2 al cuadrado tiene que ser 4, 2 por 2 son 4. Ahora, más 2 por 2 son 4. Entonces, por lo tanto, cuando f vale 2, o f de 2 va a ser igual a 8. Es decir, que y o f de x en este ejemplo va a ser igual a 8. Bueno, a lo mejor ahorita en este ejemplo no queda bastante claro, pero conforme vayamos avanzando en el video vamos a ir viendo todos los tipos o todas las formas en las que nosotros podemos identificar una función y su respectiva, eh, pues sí, su respectivo resultado, su respectivo, pues sí, su respectivo resultado. En esta definición existe otra parte que recibe el nombre de relación.
y trata de una regla de correspondencia entre los dos elementos de conjuntos, es decir, que dos o más valores de y o f de x pueden llegar a tener un solo valor para x. Esto quiere decir una cosa. A lo mejor en esta parte no queda un poco claro porque es demasiado teórico esto y creo que lo vayas a entender a la primera, pero más sin embargo, ahorita con un tipo o un tipo de diagramas que se llaman diagramas de Venn lo vas a entender mejor. Bueno, pasando a esto, estos son los diagramas de Venn. Podemos decir, estas definiciones se pueden entender mejor gracias a un diagrama de Venn. De esta manera podremos visualizar la diferencia entre una función y una relación, además del comportamiento de esta. Aquí nos estamos refiriendo a que una función siempre va a ser o va a tener una literal o va a tener un valor para una y. Mas, sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta aquí, en la relación, que un solo valor de x puede tener dos valores para y. Es decir, a es igual a 1 como a es igual a 2. Es decir, x va a ser exactamente o va a dar el resultado cuando x es a, y va a ser 1 y 2. Y esto nos quiere decir que es una relación. Nosotros también podemos entender como a x y como a y como dominio y rango. Es decir, x sería el dominio mientras que y sería el rango. Bueno, nosotros aquí también en la función podemos decir que los valores de y pueden existir un solo valor para y cuando existen diferentes uniones. Es decir, podemos decir que b también puede ser igual a 1 y sería una función. La única diferencia sería que esta ya no sería 1 a 1. Pero bueno, continuando, tenemos nosotros nuestra función y vamos a poner que sería a es igual a 1, b es igual a 2, es igual a 3, d es igual a 4, es igual a 5, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que haya quedado un poco más claro con este ejemplo cómo es la diferencia entre una relación y una función. Bueno, continuando, se representan con el siguiente conjunto de pares ordenados respectivamente, es decir, a, 1, es decir, a, 1, b, 2, c, 3, d, 4, e, 5, etcétera, etcétera. Aquí ya vienen los puntos sustantivos para aclarar que muy probablemente en esta función se iría hasta el infinito todavía. Entonces, podemos nosotros decir, en la función, o bueno, en este tipo de función, que su rango es desde a,1 hasta el infinito. No sé si eso haya quedado un poco claro, pero bueno. En la relación, nosotros nos damos cuenta de una cosa. El conjunto de pares ordenados es a,1, a,2, b,2, c,3, c,4, d,5, e,4. Y esto que está aquí representado va a ser lo que es todo esto, es decir, a,1, a,2, b,2, c,3, c,4, d,5, e,4. Bueno, aquí nosotros nos tenemos que fijar bien claramente en un conjunto. En el primer conjunto nos tenemos que fijar para saber si es una función o una relación. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta muy fácilmente de que es una relación debido a que aparece más de una ocasión la A. Es decir, que si aparece más de una vez el primer conjunto, nosotros podemos decir que es una relación. Solamente por ese simple y sencillo motivo, nosotros ya sabemos que es una relación. Y bueno, aquí ya está todo explicado. Creo que ya quedó un poco más claro respecto a lo que es una función y una relación. Vamos a continuar. Eh, Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Pongamos que el litro de leche en un supermercado es de 10 pesos. Representar el costo total, es decir, Y, que sería el rango en este caso, de la compra de X litros de leche en donde muestres
a una regla de correspondencia con ayuda de una representación algebraica, aquí lo que nos está pidiendo es que hagamos nosotros una función o que nosotros creemos una función para darle así sentido a nuestra operación. Bueno, esto creo que se los voy a explicar ahorita que continuemos. Nos está pidiendo también una tabla de valores, un conjunto de pares ordenados que satisfacen la correspondencia algebraica, un diagrama de Venn que represente la relación entre las variables de correspondencia. Bueno, aquí vamos a continuar y vamos a poner, considerando que y es igual a f de x, o sea, y sabemos que es igual a f de x, tenemos que la función que satisface el problema sería f de x es igual a 10x. Ah, ¿por qué sería esta solución? ¿Por qué tendríamos nosotros que decir que es f de x es igual a 10x? Bueno, el único dato que nosotros nos proporcionó el problema fue específicamente esta parte de aquí, que son los 10, que esto vendría siendo el costo de los litros de leche, o sea, de un litro de leche. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber de cuánto sería el precio por tantos litros de leche, no sé, podríamos elegir cualquier número al azar, siempre nos daría lo mismo porque tendríamos que multiplicar el costo por la cantidad para que así nos diera f de x, que sería en este caso y, que sería el costo total, o sea, el costo por tantos litros, teniendo en cuenta el precio o el precio de la leche individualmente, ¿no? Entonces podemos decir, por lo tanto, sustituyendo en la tabla de valores tenemos que litros de leche, o sea, representan la X, sería el costo que representaría la Y. Y aquí tenemos nosotros lo más importante, la operación algebraica o representación algebraica que nosotros vamos a hacer en este problema. Bajando esta función que nosotros hicimos a partir del análisis del problema, podemos decir que la operación algebraica o representación algebraica sería f de x es igual a 10 por 1, debido a que no nos pidieron o no nos dijeron cuántos litros de leche necesitaban. Nosotros podemos considerar cualquier valor de x, es decir, nosotros podemos darle el valor que nosotros quisiéramos. Mas, sin embargo, para que quede esto más claro, vamos a colocarlo como 1. Eh, la operación algebraica sería f de x va a ser igual a 10, sustituimos la x por el 1 y nos tendría que dar el resultado, que sería el costo, es decir, 10 por 1 serían 10 y este resultado sería el costo, sería el valor de y, sería el valor de f de x. Bueno, este es un ejercicio demasiado simple. A lo mejor y les quedaría un poco más claro si lo ponemos un poco más de dificultad. Es decir, 5. Si sustituimos la x por 5, nos quedaría de esta manera la función. Aquí en esta parte, en la f de x, le tendremos que poner 5, no más que aquí se me pasó. Pero bueno, continuando. Nosotros realizamos nuestra operación correspondiente, es decir, 10 por 5 nos tiene que dar 50. Este valor que está aquí va a ser el costo, va a ser lo que vale f de x cuando los litros de leche o cuando la x es igual a 5. Bueno, esta es una manera de nosotros saber y entender cómo es que funciona todo esto. Aquí ya vamos a llenar toda la tabla de valores y espero que quede así un poco más claro, es decir, cuando los litros de leche o cuando x vale 2, y vale 20, 3, cuando x vale 3, y vale 30, cuando x vale 4, y vale 40, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están las operaciones correspondientes y ustedes aquí se pueden percatar de cómo es que funciona todo esto. Porque es que nos da este precio, este precio, este precio, este precio, este precio. Y sobre todo, cómo es que se incorporan estos hacia esta parte de aquí, dándole solución a este problema o a esta función que desde un principio, por el análisis que hicimos del problema, pudimos deducir. Bueno,
En esta parte de aquí creo que ya quedó bastante claro y ya nosotros ya hicimos dos puntos. Hicimos nuestra función y realizamos la tabla de valores. Ahora lo que nos falta es lo siguiente. Vamos a hacer un conjunto de pares ordenados que represente de una manera, eh, pues sí se le puede decir gráfica, todo esto que estamos poniendo aquí. Es decir, su conjunto de pares ordenados se representa de la siguiente manera y depende de los valores de x y y respectivamente. Es decir, que el rango va a ser igual a 1,10, 2,20, 3,30, 4,40, 5,50. Es decir, esta parte de aquí nosotros la vamos a identificar muy fácilmente. Es decir, 1,10, 2,20, 3,30, 4,40, 5,50 y así sucesivamente. Bueno, ya hicimos el otro punto, por lo tanto ya nada más nos quedaría el último punto, que es hacer el diagrama de Venn. Gracias a este conjunto de pares ordenados sabemos su representación en el diagrama de Venn es de la siguiente manera. Es decir, los litros de leche, o sea, tantos litros de leche nos va a dar un costo total. Es decir, uno o x igual a uno va a ser igual a y igual a 10. O sea, uno va a ser 10. Si compramos 2 litros de leche, su costo va a ser de 20. Si compramos 3 litros de leche, su costo va a ser a 30, 40, 50, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa aquí está en que nosotros sepamos identificar que la X sería en total los litros de leche, mientras que Y sería el costo de estos litros de leche. No sé si quedó bastante clara esa parte, pero espero que sí. Por lo tanto, sabemos que en este problema se trata de una función, debido a que la variable independiente, es decir, x, adquiere un solo valor para y. Es decir, su dominio es de todos los números reales. ¿A qué nos referimos con todos los números reales? Es decir, que si nosotros eligiéramos el número que nosotros nos placiera, es decir, elegir cualquier número, no sé, me imagino 1000 litros de leche, nos seguiría dando un valor para el costo. Es decir, si serían litros de leche igual a 10 o a 1000, perdón, podríamos nosotros decir que su costo multiplicado por 10 nos tendría que dar un costo de 10,000, de 10,000. Bueno, ya teniendo esto más claro, ya creo que ya tenemos las suficientes habilidades para pasar al siguiente tema. Bueno, primero que nada vamos a resolver estos ejercicios y nosotros vamos a identificar de una manera muy clara cuál es la diferencia entre una función y una relación respectivamente. Es decir, como anteriormente les expliqué, nosotros tenemos que ver el primer conjunto. De esta manera vamos a identificar de una manera muy clara y muy concisa si se trata de una función o una relación. Es decir, si el primer conjunto se repite, nosotros sabemos que va a ser una relación. Mas, sin embargo, si este conjunto no se repite, nosotros vamos a saber de una manera muy clara que se va a tratar de una función. Bueno, en el primer ejemplo, nosotros podemos ver que el primer conjunto jamás se repite. Aunque el segundo conjunto lo haga, esto no nos tiene que importar a nosotros para identificar cuál es la función. Mas, sin embargo, nosotros vamos a decir en este conjunto de pares ordenados, nosotros vamos a decir que se trata de una función. Se trata de una función. Mientras que en este, aquí nosotros nos estamos percatando de algo. Aquí hay un -3, pero aquí hay un 3. Ah, pero ya tú también ya podrías decir, ¿no? Podrías decir, se trata de una relación porque está un 3 y un -3. No, no, no. El 3 es un número muy diferente de -3. Más sin embargo, esto sí es una relación, pero no por este motivo. El motivo real de que esto sea una relación es este 3 que vuelve a aparecer aquí. Este -3 que vuelve a aparecer aquí y este -3 que aparece aquí nos hace darnos cuenta, percatarnos de que se habla de una relación. Bueno, continuando, nosotros nos volvemos a percatar aquí que hay un 4 y aquí también hay un -4, mira.
Pero ¿qué quiere decir esto? Esto no nos quiere decir nada. Este es un número diferente de 4. Por lo tanto, esto no nos tiene que importar a nosotros. Mas, sin embargo, esto también es una relación. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto es una relación? Porque aquí tenemos otro conjunto de pares ordenados en el cual aparece la raíz de 16. Si nosotros sabemos cuánto es la raíz de 16, podremos deducir que la raíz de 16 va a ser 4. Es decir, aquí aparece un 4,8 sustituyendo este valor de aquí. Sería 4,8 y 4,7. Es decir, por este motivo es de que esto sería una relación. Bueno, aquí dice función, pero no me hagan caso, aquí es una relación. Continuando, eh, vamos a seguir con esto. Aquí también nosotros nos aparece un 2 y otro 2. Nosotros ya sabiendo esto, ya sabemos que es una relación totalmente. Entonces, nosotros tenemos que poner que es una relación y se acabó. Bueno, en esta parte de aquí, ¿ustedes qué creen que sea? Nosotros sabemos que 3 medios va a ser equivalente a 6 cuartos. Es decir, 3 medios va a ser lo mismo que 6 cuartos. Es decir, que esta parte de aquí es como si fueran 3 medios, coma menos 1. Por lo tanto, si tenemos este conjunto de pares ordenados aquí y este otro conjunto de pares ordenados aquí, que tienen o comparten el mismo conjunto, podremos sacar o deducir que se trata de una relación. Bueno, aquí ya se corrigió el error. Entonces, bueno, continuando, vamos a hablar sobre el análisis del comportamiento de una función. La clasificación de las funciones es de la siguiente forma. Tenemos la función y tenemos que son algebraicas y trascendentes. Lo más importante aquí es identificar esta de aquí, estas partes de aquí. Las demás ya sabemos cuáles son, entonces por lo tanto ya nada más necesitamos saber estas de aquí. Trigonométricas. ¿A qué nos referimos con una función trigonométrica? Nos referimos a una función que está alterada por algún tipo de seno, coseno o tangente o cualquier otro tipo de función, pero que sea de tal trigonométrica, o sea, que sea trigonométrica. Vamos a ir a las inversas trigonométricas y es totalmente lo inverso, como lo dice su nombre, inverso trigonométrico, es decir, lo contrario de lo trigonométrico. ¿Cuál sería el seno o cuál sería el inverso del seno? Tenemos que ser el arcoseno de x. Entonces ya nosotros aquí ya sabemos que la función de x va a ser igual al arcoseno de x, por lo tanto nosotros vamos a saber que esto se está tratando de una inversa trigonométrica. Bueno, vamos a hablar de las exponenciales. Y se trata cuando una función está siendo alterada por algún tipo de exponente. Es decir, que podríamos tener aquí cualquier número y con que estuviera elevada o estuviera elevada a cualquier potencia, nosotros sabríamos de manera muy detallada que se trata de una función exponencial. Acá tenemos las logarítmicas y como su nombre lo indica, habla sobre la función que está siendo alterada por un logaritmo. Es decir, por un logaritmo cualquiera, nosotros ya sabemos que se trata de una función logarítmica. Continuando, el análisis del comportamiento de una función, tenemos que una manera de entender que ya es dependiente del valor que contenga x es el siguiente. Es decir, nosotros pasamos nuestro valor de x hacia la función, que es esta cajita que está aquí, a esta maquinita que está aquí. El valor de x lo pasamos a esta maquinita que está aquí. Esta maquinita procesa todo lo que viene siendo la función y lo transforma. Transforma que el valor que nosotros le dimos a x para darle el valor a y. Es decir, ¿a qué nos referimos nosotros con esto? Nos referimos a que si nosotros diéramos, no sé, cualquier número, por ejemplo, un 3 un 2 o cualquier número que fuera. Si nosotros aquí diéramos un 1, es decir, un 1 sería 3 por 1, 3. Menos 4 sería menos 1 y ese sería el valor de y. Eso es a lo que nos referimos
cuando decimos que esta maquinita transforma todo lo que viene siendo la parte de X, o sea, para transformar la Y. Bueno, entiéndase de manera literaria que esta máquina se descompone al ingresar cualquier número imaginario, es decir, cualquier raíz negativa de cualquier número, es decir, la raíz de un número negativo. Esto sería completamente, o sea, sería fatal para esta máquina, no se puede procesar. Se descompondría al momento. ¿Por qué? Porque no se puede resolver esta tal o esta tal cosa que está aquí, pues. Entonces, tenemos nosotros aquí que si ingresáramos cualquier valor de X que fuera la raíz o que estuviera siendo alterada por la raíz de un número negativo, nos daría aquí error, no podríamos resolverla. Más sin embargo, vamos a colocar en el siguiente ejemplo o sea, qué es lo que pasa realmente, o sea, explota la máquina totalmente, o sea, esto es una forma muy literaria de entenderlo, más sin embargo, pues espero que sirva para que sea comprendido, se entienda mejor esto. Explota la máquina totalmente y simplemente da error, no te da ningún valor de Y. Bueno, sabiéndose todo esto, estamos listos para ir a nuestro siguiente ejercicio. Ok. Vamos a ir con nuestro ejercicio 2. Encontrar el valor de la función f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2. ¿Cuándo? Y salen todas estas condiciones. Bueno, nosotros sabemos que tenemos esta función, mas sin embargo nosotros tenemos condiciones, es decir, estas condiciones que tenemos aquí, nosotros las debemos de aplicar acá, es decir, f de 2 la tenemos que mover de este lado, es decir, x tenemos que sustituir el valor de x por un 2. Es decir, tenemos esta misma función, más sin embargo tenemos esta parte de aquí que ya está sustituida. Es decir, f de 2 va a ser igual a 3 por 2 al cuadrado menos 5 por 2 menos 2. Bueno, resolviendo todo esto, sabemos nosotros que por la jerarquía de operaciones tenemos que realizar primero los cuadrados o los exponentes en este caso, ¿no? Por lo tanto, nosotros sabemos que 2 al cuadrado es 4. Entonces bajamos totalmente la función como tal igual. 3 por 4 menos 5 por 2 sería 10. Por lo tanto también lo bajamos. 10 menos 2. Por lo tanto ahora hay que resolver esto de aquí, simplificarlo. Lo simplificamos y nos tiene que dar este valor. 3 por 4 son 12 y menos 10 menos 2 sería menos 12. Por lo tanto 12 menos 12 da igual un valor de 0. Ese sería el resultado para f de x o cuando esta función cuando vale 2. Es decir, el valor de y sería igual a 0. Bueno, continuando, tenemos esta parte de aquí. Sería f por 3, o sea, f de 3, de menos 3, perdón. Sería igual a 3 por menos 3 al cuadrado menos 5 por menos 3 al menos 2. Entonces, bueno, tenemos que realizar nosotros las operaciones correspondientes, es decir, menos 3 al cuadrado sería 9 y bajamos esta parte de aquí, o sea, 3 por 3, menos 3 por menos 3 sería 9 y menos 5 por menos 3 nos da positivo, menos por menos da más, colocamos el más, 5 por 3 son 15 y lo colocamos. El menos 2 lo bajamos igual. Tenemos que simplificar toda esta función y colocarle sus valores, es decir, 3 por 9 son 27 y 15 menos 2 sería 13. Ahora tenemos que sumar todo esto para darle el valor, es decir, que ya serían 40. Esto, o sea, esta función cuando vale menos 3 o cuando x vale menos 3, esta función vale 40. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Y se trata de cuando es un medio, es decir, cuando se trata de una fracción, es decir, f de un medio es igual a 3 por un medio al cuadrado menos 5 por un medio menos 2. Tenemos nosotros que resolver esto. El cuadrado de un medio sería un cuarto, sería exactamente a un cuarto.
mientras que 5 por 1 daría 5, o sea, menos 5 por 1 daría menos 5. Entre 2, suponiendo que el 5 tendría un 1 aquí abajo, podremos decir nosotros o deducir que sería 5 medios. Y en esta parte ya tenemos esto resuelto. Ya nada más lo único que falta es simplificar. Vamos a tener aquí que 3 por 1 serían 3. Entre 4 tenemos que son 3 cuartos. Y bajamos exactamente esto igual. Nosotros sabemos que el 2, aunque no se esté expresando aquí, el 2 siempre tiene un 1 debajo de sí. Por lo tanto, también lo podemos expresar de esta manera. Así, de esta forma, nosotros podremos darle solución a este problema de una manera muy sencilla. Bueno, simplificando todo esto, tenemos que nos tiene que dar este valor de aquí. Con ayuda de nuestra calculadora podemos saber cuánto es el valor de esto realizando las operaciones correspondientes. Bueno, continuamos. Ejercicio 2. Bueno, en la siguiente función lo que haremos será tomar literales, es decir, en lugar de darle a x un valor de un número, resolveremos este mismo ejercicio con alguna letra que represente un número al azar. Supóngase que f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2 cuando f de a. Esta parte de aquí a lo mejor llega a ser muy confusa para muchos, pero verán que está demasiado fácil de entender esto. Sustituyendo en esta función cualquier, o bueno, en este caso la condición es que sea a o que x sea reemplazada por a, podremos resolver esto. Es decir, f de a va a ser igual a 3a al cuadrado menos 5a menos 2. Es decir, realizamos el cuadrado de a sería a cuadrada por 3 daría 3a cuadrada menos 5, o es decir, 5a y lo ponemos menos 5a y bajamos esta parte de aquí que sería o es decir, el número que no depende de ninguna x, es decir, esto está libre, entonces lo tenemos que bajar como tal y ya tendríamos nosotros nuestro resultado. Bueno, a lo mejor con este ejemplo no queda tan claro como tal, pero conforme vayamos avanzando en el video, nosotros nos vamos a poder percatar cómo es que funciona todo esto. A lo largo del video veremos más ejemplos como este en el que redactaremos de una manera muy sencilla la resolución de este tipo de problemas. Vamos al ejercicio 3. Si f de x es igual a 2x menos 1, entre 2x más 1 determina f de 1, f de menos 1, f de 1 medio, f de menos 1 medio. Fíjense que en esta parte de aquí estamos hablando de una razón, es decir, esta es una función racional. ¿No? ¿A qué nos referimos con racionales? Acuérdense que tratamos de una división. Bueno, dice determina f de 1. En este tipo de problemas racionales, la única condición que deberá tener la ecuación es que el denominador jamás deberá de ser cero, debido a que sería una indeterminación. Prosiguiendo con el problema, vamos a tener que si f de x es igual a 2x menos 1 entre 2x más 1, determinando o cambiando o sustituyendo el valor de x por 1, tenemos que f de 1 va a ser igual a 2 por menos 1 menos 1 entre 2 por menos 1 más 1. Vamos a resolver esto. 2 por menos 1 daría menos 2, menos 2 menos 1 daría menos 3. Entonces, bueno, primero hay que resolver la operación jerárquica, es decir, lo que va primero, que sería esta parte de aquí. Bueno, resolviendo esto, menos 2 menos 1 daría menos 3 y menos 2 más 1 daría menos 1. Entonces tenemos que sería una fracción que sería 3 unavos, que en este caso se puede representar como un 3 simplemente, o sea, menos 3. Bueno, ahora vamos a tener en esta parte de aquí que sustituir el 1, es decir, primero nos fuimos con el menos 1 y después nos fuimos con el 1. No pasa nada, lo importante es de que estén bien los resultados. Bueno, si tenemos que f de 1 es igual a 2 por 1 menos 1 y 2 por 1 más 1,
vamos a saber que 2 por 1 va a ser igual a 2 menos 1, etcétera. Y de esta manera se resuelve 2 menos 1 entre 2 más 1. Nos va a quedar un tercio. Un tercio va a ser el valor que nos va a quedar. Bueno, continuando, tenemos en el ejemplo 3 que f de un medio, que estamos viendo que es exactamente lo mismo que está aquí, nada más que reemplazando todo esto, nosotros nos podemos dar cuenta de esto. Es decir, 2 por un medio menos 1, y es totalmente esta ecuación, solamente que sustituyendo este valor. Nos va a quedar que van a ser 2 entre 2, es decir, 2 medios menos 1. Va a estar dividido entre 2 más 1. 2 medios en los dos lugares. Nosotros sabemos que sería 2 medios sería igual a 1. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que es 1 menos 1 entre 1 más 1. Entonces sería 0 entre 2. Pero esto, ¿qué nos quiere decir? Un 0 entre 2 nos tiene que dar un resultado de 0. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Esto estaría bien, sería un 0. Bueno, continuando con el cuarto ejemplo, para que quede todavía más claro, tenemos que sustituir las x por este valor, por esta x, por o sea, por esta función como tal. Es decir, vamos a cambiar la función de x y la vamos a mover esta de este lado. Es decir, ya nada más lo único que tenemos que hacer sería cambiar todos los valores de x por esta x que, o sea, que es lo que representa f de esto. Bueno, sería exactamente lo mismo en el primer ejemplo, solamente que nos quedarían valores negativos. Sería menos 2 entre 2 entre menos 2 entre 2 menos 1 y más 1. Pero ¿qué queda aquí? Aquí nos queda algo que es totalmente improbable, o bueno, no improbable, sino más bien como imposible de resolver. No, esto está mal, esto no tiene solución, esto no puede ser. Por lo tanto, la única condicionante que deberá tener esta función es de que jamás se tendría que hacer menos un medio. Bueno, continuando, vamos a tener que sería menos 2 entre 0. Ah, pero ¿qué habíamos dicho en el principio? Que el denominador jamás deberá de ser 0. Por lo tanto, esto va a ser indeterminado y lo colocamos nosotros de esta manera así en rojo. Bueno, yo lo puse en rojo para que se entienda mejor, pero esto es una indeterminación. Esta es una indeterminación, por lo cual debemos decir o colocar en nuestro problema la palabra indeterminado, ya que no existe tal expresión. O sea, no existe esto está mal, esto no debería de existir, esto en esta función no sirve. Es decir, este valor de x en esta función no existe, o sea, no existe esa expresión. Bueno, en el ejercicio 4 tenemos que si f de x es igual a 2x al cuadrado más 1, determinemos f, y está toda esta expresión de aquí. Nosotros lo que tenemos aquí es de que tenemos que sacar o tenemos que bajar esta función de aquí y sustituirla por esta. Es decir, que ahora x valdrá x más h en lugar de solamente x. Es decir, vamos a sustituir de esta manera y nos va a quedar que va a ser igual a 2 por x más h al cuadrado más 1. Aquí lo importante es saber, nosotros tenemos que saber cómo aplicar esto. Es decir, aquí si factorizamos, tiene que ser el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es decir, esto ya tiene mucho que ver con la aplicación del álgebra. Bueno, tenemos el cuadrado de x sería x al cuadrado más 2hx. Aquí ponemos primero la h por o sea, es totalmente lo mismo x por h que h por x, más sin embargo así se coloca. Entonces tenemos que sería dos veces el valor de h por x más h al cuadrado.
Esto que estamos viendo aquí es todo lo que representa esta parte de aquí, con el cuadrado, obviamente. Ahora, aquí nos queda un 2. El 2 va a multiplicar a todo esto que está aquí. Más sin embargo, aquí todavía tenemos un 1, por lo tanto lo bajamos como tal. Resolviendo todo esto nos va a quedar esta expresión, es decir, 2x al cuadrado más 2, o sea, 2 por 2 son 4hx más 2h al cuadrado, serían 2h al cuadrado, más 1. Esta parte de aquí, todo esto ya no se puede simplificar, no sé si te fijas. Es decir, nosotros no podemos juntar ningún término de los que están aquí con otro para hacer menor la expresión. Sin embargo, ya teniendo este dato, lo que nosotros debemos de hacer es sustituir en esta función principal esta parte de aquí por esta parte de aquí. Y le tenemos que quitar, le tenemos que restar la función principal. Es decir, le tenemos que quitar esta parte de aquí, que sería exactamente a esto, 2x al cuadrado más 1. Se lo tenemos que quitar a esto, que sería esta parte de aquí. Y todo esto va dividido sobre h. Entonces vamos a ver nosotros en el siguiente. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación principal, tenemos que, aquí aparece 2x al cuadrado más 4x más 4hx más 2h al cuadrado más 1 menos, esto es muy importante colocarlo, menos paréntesis 2x al cuadrado, es decir, esta parte de aquí, 2x al cuadrado más 1 se cierra paréntesis. ¿Por qué es importante poner el paréntesis? Porque vamos a multiplicar el signo por los signos que están adentro de él. Es decir, el menos ya viene por parte de esta función. Es decir, la función principal ya tiene que tener un menos de por sí. Entonces esta parte nosotros se la tenemos que poner, es decir, el paréntesis, y vamos a realizar todo esto. Es decir, va a quedar exactamente esta parte de aquí intacta, pero vamos a multiplicar el menos por más da menos. Y el menos por más da menos. Entonces, por lo tanto, sería menos 2x al cuadrado menos 1 en lugar de la función principal que era 2x al cuadrado más 1. Positivo, en esto se hace negativo, debido a que sí ya aparece en la función principal como tal. Entonces, eh, sustituyendo, o más bien eliminando todos y cada uno de los valores que tenemos aquí, por ejemplo, más 1 y menos 1 se cancelan, menos 2x al cuadrado, más 2x al cuadrado se cancelan, nos va a quedar solamente esta parte de aquí en la que nos mete solamente puras h's. Es decir, nos va a quedar algo tal que así, y por lo tanto nosotros lo que debemos de hacer es eliminar esta h. ¿Cómo eliminamos esta h? Multiplicando la h por todos estos conjuntos que tenemos aquí. Es decir, podemos decir nosotros h por 4x sería igual a 4hx, pero también nosotros podemos decir h por 2h, es decir, h por 2h nos va a quedar 2h al cuadrado. Entonces, de esta manera ya nosotros ya podemos cancelar estas h's. Estas h's que tenemos aquí ya las podemos cancelar. Por lo tanto, si cancelamos esta con esta, nos va a quedar el resultado final, esta parte de aquí. Y este sería el resultado correcto. Este va a ser el resultado correcto. Bueno, aquí ya utilizamos más literales que en los otros ejemplos. Más sin embargo, espero que sí se esté entendiendo bien lo que estoy explicando aquí. Bueno, continuando con el siguiente ejemplo, tenemos que si f de x es igual a 3x al cuadrado más 4x más 2, menos 2, perdón, nos va a quedar esto. Sería f de x más h menos f de x entre h. Va a ser exactamente lo mismo, nada más con la diferencia de que f de x va a ser diferente. Es decir, esta parte de aquí va a ser diferente. Va a ser esta, ahora esta expresión. Ahora vamos a resolver todo esto. Y vamos a poner 3x más h al cuadrado más 4h más 4x más h menos 2. Resolviendo todo esto nos tendría que quedar así.
aplicando lo mismo que ya habíamos hablado al principio, que el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí. Y en esta parte se multiplicaría 4x más 4 por h, es decir, este término de aquí no está afectado por ningún cuadrado, por lo tanto no tenemos que aplicar esta regla de aquí. Muy bien, entonces, bueno, aclarando una cosa, esta parte de aquí tiene que ser forzosamente, o bueno, no tiene que ser forzosamente un cuadrado, puede ser cualquier exponente y nosotros lo tenemos que simplificar a una manera en la que se pueda llegar a hacer algo con eso, ¿no? Como por ejemplo en esta expresión. Bueno, ya, continuando, vamos a tener que resolver esto y nos tendría que dar exactamente esto, es decir, 3x al cuadrado más 3 por 2 da 6hx más 3h al cuadrado daría 3h al cuadrado y todo lo demás lo bajamos exactamente igual, no pasa nada. Si te fijas aquí, ya no podemos simplificar nada más. Es decir, ya no podemos juntar ningún término que tengamos aquí con otro. Es decir, por lo tanto, esto es el valor de esta función. Ahora, lo que tenemos que hacer es quitarle o restarle la función x, es decir, esta función, la función que es esta. Ahora, sustituyendo en la ecuación principal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que mover todo esto de aquí a esta parte de aquí. Pero fíjate aquí que aquí tiene un menos, por lo tanto le vamos a colocar aquí un menos, cerramos entre paréntesis, explicando que todo esto va a tener que cambiar de signo. Es decir, si aquí es más, aquí tiene que ser, si aquí es más, aquí tendrá que ser menos, si aquí es más, tendrá que ser menos, si aquí es menos, tendrá que ser más. Por lo tanto, continuando, ya aquí ya le cambiamos el signo, y ahora queda 3x al cuadrado negativo menos 4x más 2. Ya todo queda completamente cambiado y esto va a ser lo que le vamos a quitar a la ecuación o a la función f de x más h. Bueno, ya continuando vamos a tener que eliminar el 2 con el menos 2, el 4x con el más 4x y el menos 3x al cuadrado con 3x al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar una expresión que solamente sería esta de aquí. Sería 6hx más 3hx al cuadrado más 4h entre h. Es decir, nos va a quedar de esta manera así. En esta parte es importante mover esto de aquí. Es decir, primero van los exponentes, después van las que son así como que se están multiplicando por ellas y después tenemos las que son así como solas. Bueno, continuando, vamos a tener esta misma función de este lado. Solamente la única diferencia va a ser la siguiente. Acá en esta parte vamos a tener que multiplicar a h por toda la función, es decir, en este caso, si multiplicamos por h todo esto, tendremos que sería 6x para que fueran 6hx, como en este. H por 3h tendría que dar 3h al cuadrado, como en esta parte de aquí. Y h por 4 tendría que darnos 4h. Por lo tanto, eliminando h, nos tendría que dar este resultado de aquí. Es decir, nos quedaría solamente esta parte de aquí. Y bueno, ya esta ya sería la solución de este problema. Continuando. Vamos a hablar del dominio y contradominio. El dominio de una función, como ya hablamos anteriormente, es el valor de la variable independiente, es decir, x. Mientras que el contradominio o rango es el valor de la variable dependiente, es decir, y. Entiéndase por el diagrama de Venn así. Lo que nos estamos refiriendo con esto es de que el dominio, como ya se los había explicado, vendría a ser el valor de x, mientras que el rango sería el valor de y o f de x. Es decir, que por cada valor que tenga el dominio va a afectar al rango. Es decir, aquí podemos ver que A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3, D es igual a 4, E es igual a 5, etcétera, etcétera, etcétera. Como acá en este otro también tenemos A es igual a menos 1, B es igual a menos 2, C es igual a 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya nada más
Ya nada más quería que eso quedara claro. Considerando que tengamos una función que sea expresada así, f de x es igual a x al cuadrado, el rango de esta función sería del número cero hasta el infinito, debido a que no podemos obtener una cantidad negativa cuando se trata de un exponente. Es decir, a partir del cero en adelante podemos tener un rango sobre esta función, debido a que si utilizáramos, como en este caso, el menos uno, o en este caso, sí, el menos uno, no nunca nos podría dar en esta función un valor negativo, es decir, siempre sería positivo, porque recordando que el cuadrado de menos uno siempre va a tener un número positivo, es decir, como en esta parte de aquí. Bueno, entonces esto dice aquí, siendo así esto un error, claro que esto es un error porque no puede ser un uno, no puede llegar a ser un menos uno estando elevado a un exponente. Bueno, continuando. Considerando que tengamos una función que es expresada así, exactamente es la misma, expreses el dominio de una función como, esta parte de aquí a lo mejor ahorita no es muy entendible, mas sin embargo, lo podemos decir como x elemento va desde menos infinito hasta infinito, es decir, el dominio. El dominio, ¿a qué se refiere con el dominio? Con el valor de las x, es decir, si nosotros eligiéramos el cualquier número negativo del dominio, seguiría valiendo para esta función. Es decir, seguiría siendo posible una solución para esta función. Eh, y también cualquier número positivo puede ser adquirido o puede ser posible para dar una solución a esta función. Bueno, el valor de cualquier número negativo es exactamente igual al de todos los positivos. Es decir, y expresándose el rango de esta manera, R de la función, es decir, el rango de la función es igual a X elemento. Esto, aquí creo que hay un error. Aquí tiene que ir un corchete como tal. Se tiene que poner un cero coma más infinito. Es decir, que a partir del cero, el rango será totalmente infinito. Es decir, el rango va a ir desde cero hasta infinito. O sea, a nosotros no nos interesan los números negativos porque aquí en esta función no se puede aplicar un número negativo. Bueno, aquí ya está detallado de una manera más simple, más fácil. Esto quiere decir que menos uno siempre va a ser igual a uno, menos 2 va a ser igual a 4, menos 3 va a ser igual a 9, es decir, aplicando esta parte de aquí. No sé si me está dando a entender. Pero bueno, continuando, vamos a ir al ejercicio 5. Supongamos que f de x va a ser igual a la raíz de x, tal que f de menos 4, f de menos uno, etcétera, y aquí están todas las condiciones, ¿no? Vamos a ir primero con los que yo considero son los más importantes de conocer. Es decir, en esta parte de aquí, nosotros ya tenemos por bien visto, o ya explicamos en este video, qué es lo que pasa cuando ingresamos un radical en una función con un número imaginario. Esto de aquí es un número imaginario. Esto no existe. Por lo tanto, la función, o en este caso la maquinita, como lo podríamos llegar a interpretar, se descompone, ya no funciona. Simplemente esto ya no tiene solución. Por lo tanto, decimos, recordando la regla de que no puede haber números imaginarios en una función, tenemos que no tiene solución este ejercicio. Por lo tanto, no se puede resolver. De igual manera, al ser imaginario, no tiene solución. Es decir, aquí también tenemos un número negativo, acá también un número negativo que está siendo afectado por una raíz. Bueno, aquí tenemos la función de cero. Es decir, que la función de cero va a ser la raíz de cero y nosotros sabemos que la raíz de cero va a ser igual a cero. Entonces ya tenemos la solución a este problema. El siguiente va a ser la función de uno, va a ser igual a la raíz de uno, es decir, uno, la raíz de uno sabemos que va a ser uno. Continuando, tenemos el 5. Tenemos el 5 en el cual f de 4 se va a sustituir en la función y nos va a quedar la raíz de 4, que va a ser 2,
la raíz de 9 que va a ser 3, la raíz de 16 que va a ser 4, la raíz de 25 que va a ser 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos nosotros deducir con esto que su dominio va desde 0 hasta el infinito, debido a que no puede obtener ningún número negativo porque simplemente la función no va a funcionar si se adquiere un número imaginario como el que vimos anteriormente, como este. Bueno, continuando, tenemos determina el dominio de la función. Esta función nos está pidiendo que determinemos el dominio. Nosotros al saber que esto es una función polinomial, nosotros sabemos claramente que se trata de un rango o de un dominio, perdón, que nos habla de todos los números reales. Es decir, esta función puede adquirir todos los números reales desde menos infinito hasta infinito, pasando por el cero obviamente, y va a tener solución. Es decir, por ser polinomial, su dominio siempre será de menos infinito hasta infinito. Y lo podemos expresar de esta manera. ¿Sí? Bueno. Continuando con el segundo ejemplo, tenemos que f de x va a ser igual a x menos 2, perdón, entre x más 5. Este sería otro ejemplo. Bueno, nosotros aquí ya sabemos que se trata de una razón, es decir, de una división. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar a toda costa de que esta x se transforme o que esta parte de abajo del denominador se haga cero. Es decir, en este ejemplo es muy fácil de identificar, es muy fácil deducir que el único valor que no puede obtener o que no puede adquirir esta función es la de menos 5. Porque menos 5 más 5 da igual a cero y ya valió chetos. Entonces, por lo tanto, vamos a nosotros a decir o a hacer nuestra pequeña ecuación aquí abajo. Es decir, x más 5 tiene que ser diferente, esto es lo que quiere decir esto, diferente de cero. Por lo tanto, despejando a x, nos va a quedar que x va a ser o va a tener que ser diferente de menos 5. Por lo tanto, vamos a poder expresarlo de la siguiente manera. Eh, lo vamos a tener que expresar de esta forma. El dominio de la función va a ser igual a x elemento de los números reales tal que x sea diferente de menos 5. Es decir, que esta función puede obtener o puede adquirir cualquier número de los números reales excepto el menos 5. Esto es a lo que se refiere esta parte de aquí. Por lo tanto, el número que jamás podrá tocar x para que no sea indeterminado será el menos 5. Bueno, determina el dominio de la función. En esta es el mismo ejemplo que vimos anteriormente, pero se puede llegar a entender de una mejor manera esto gracias a ayuda de una recta numérica. Cuando nos referimos que no puede tocar al menos 5, nos estamos refiriendo que solamente esta parte de aquí va a ser la condición por la cual la f de x, o bueno, la función que depende de x, sea posible. En esta parte de aquí sería una indeterminación y esto no se puede resolver. Este es el único condicionante en todos los números reales para que sea una indeterminación. Es decir, que a partir del menos 4.9, o no, perdón, 5, menos 5.1 para el menos infinito, va a ser completamente posible la solución. Y así desde el menos 4.9 hacia el infinito, también va a quedar un número que pueda ser posible, o sea, que no sea una indeterminación. Entonces, por lo tanto, solamente el menos 5 es la única cuestión que no podemos resolver en esta función, es decir, sería una indeterminación. Por lo que podemos decir que el dominio de la función va a ser igual a x elemento de los números reales por x, o sea, tal que x sea diferente de menos 5. Es decir, esto ya es lo mismo que ya teníamos anteriormente. O también lo podemos expresar de la siguiente manera. Gracias a esto que tenemos aquí, nosotros sabemos que podemos representarlo así. O dicho en otras palabras, podemos decir que el dominio de la función va a ser igual a x elemento
desde menos infinito, coma, menos 5, es decir, que va a ir del menos infinito hasta el menos 5, sin contar el 5, sin tocar el 5, se va a unir y va a pasar otra vez el menos 5, sin tocar el menos 5, hasta el infinito. Es decir, esta parte de aquí es la que no puede tocar la función. Bueno, continuando. A continuación veremos la resolución de un problema el cual está siendo afectado por una raíz. En este tipo de funciones es muy importante conocer que x no puede llegar a tener un número negativo, ya que como anteriormente hablamos, no se puede obtener un número imaginario hacia el valor de f de x. Es decir, era lo mismo que ya les estaba hablando, ¿no? Que simplemente esto no puede ser posible. No tiene solución, esto es completamente imposible. Por lo tanto, vamos a continuar. Dice, por lo tanto, deberá tener un valor igual o mayor que cero para que pueda ser posible la resolución del problema. Y se expresa de la siguiente manera. Es decir, x tiene que ser mayor o igual que cero, en el que este símbolo significa mayor o igual que. Bueno, vamos a un ejercicio. Prosiguiendo con el ejercicio, tenemos que f de x va a ser igual a la raíz de x más 2. Esto es nuestra función. Esa es nuestra función. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar a toda costa que este número de aquí o este conjunto de aquí se haga negativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que colocar esta misma función solamente con el diferenciador que va a ser mayor o igual que cero. Despejamos esta función y nos va a quedar que x debe de ser mayor o igual que menos 2. Y de esta manera resolvemos este ejercicio. Es decir, cualquier número por debajo de menos 2 o que x tome un número por debajo de menos 2, esta función no va a ser posible. Es decir, que su dominio de la función va a ser igual a x elemento, todos los números reales tal que x sea mayor o igual que menos 2. También se puede expresar de esta misma manera y significa exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno. Continuando, tenemos 2 en el en el segundo ejercicio. En el segundo ejemplo, tenemos que f de x es igual a raíz de 3 menos x. Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo. Despejamos x, nos queda un resultado negativo. Y ojo con esto, porque tenemos que invertir la ecuación para que nos quede un número positivo. Es decir, tenemos que invertir también el mayor o igual que. Por lo tanto, en lugar de ser mayor o igual que, tendrá que ser menor o igual que. Por lo tanto, sustituyendo, o más bien resolviendo esto, nos queda esto. Nos queda x tiene que ser menor o igual que 3. Esto se va a representar de la siguiente manera y es la siguiente. El dominio de la función es igual a x elemento de los números reales tal que x sea menor o igual que 3. Es decir, si x llegara a tomar un valor arriba de 3, sería, o no se podría resolver. Tiene que ser forzosamente menor o igual que 3. Y también se puede expresar de la siguiente manera. Bueno, continuando. Prosiguiendo con el ejercicio, tenemos el ejemplo 3. Y como podemos ver aquí ya es una ecuación de segundo grado, debido a que esto ya está elevado a un exponente, a un cuadrado. Por lo tanto, resolviendo esto, bajamos esta parte de aquí y ponemos nuestro símbolo mayor o igual que cero. Por lo tanto, despejando x, tenemos primero que factorizar, es decir, x por x menos, aquí en esta parte de aquí, tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo dé 10, pero que más sin embargo sumado nos dé 7. Es decir, sería el 5 y el menos 2. Aquí porque menos por menos da más. Por lo tanto tenemos esta parte de aquí. Y menos 5 menos 2 nos da menos 7. Bueno,
Continuando, tenemos aquí dos posibles resultados. Es decir, tenemos que despejar a x menos 5 es igual o mayor que 0 para que nos dé el siguiente resultado. También tenemos esta parte de aquí, que sería esta otra de aquí, que serían las dos condicionantes. Resolviendo nos queda que x tiene que ser mayor o igual que 5 y x tiene que ser igual o mayor que 2. Bueno, para que se cumplan estas condicionantes nosotros sabemos que el dominio de la función es el conjunto de números reales o todo x elemento de los números reales tal que x sea mayor o igual que 2 y que también sea x mayor o igual que 5. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que saber aquí es que si nosotros queremos saber cuál es el dominio de la función real, es decir, que cumple las dos condiciones, es a partir del número más grande, es decir, de esta parte de aquí. Aquí le ponemos unión porque esta parte de aquí también se podría contar, pero aquí nada más cumple una condición, más no la segunda, que sería de que x tiene que ser igual o mayor que 5. Por lo tanto, tomamos esta parte de aquí nada más. Tomamos esta parte de aquí y nos va a quedar esto que es esta parte de aquí que sería esto, que sería x elemento, corchete 5, hasta el infinito. Esta sería la condición para que se aplique hacia los dos condicionantes que tenemos en esta parte de aquí de la función. Bueno, este sería el resultado correcto y continuamos. Operaciones con funciones sean f y g, funciones con dominios de f y de g respectivamente. Aquí tenemos unas reglas que nosotros debemos de entender y aplicar. Bueno, tenemos que f de x más g de x va a ser igual a f más g por x, con dominio de, bueno, con este dominio, que en el que este símbolo de aquí sería la intersección de conjuntos que pertenecen a ambos. Esta parte de aquí ahorita a lo mejor es muy confusa y no lo van a llegar a comprender de una manera muy sencilla. Pero más sin embargo, conforme vayamos avanzando en el video, vamos a entender cómo es que funciona esto. En este ejemplo tenemos cómo es la intersección de dos conjuntos y se entiende como la parte en la que ambos conjuntos se agrupan. Es decir, la parte en el centro de los dos círculos es la intersección de entre estos. Creo que aquí está mal redactado, pero lo que me quise referir con esto es de que la intersección se trata de estos números que se encuentran en medio de estos dos círculos. Es decir, el 4, el 5 y el 6. Debido a que al conjunto A pertenecen todos estos números, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y ya están representados en esta manera. Más sin embargo, en el B también está el 4, el 5 y el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, es decir, todos estos. ¿Cuál sería la intersección aquí? Ah, bueno, serían todos estos números que se encuentran aquí y se representan de esta manera. La intersección de los dos conjuntos sería esta, es decir, A intersección de B sería igual a 4, 5 y 6, es decir, estos números que se encuentran aquí. Continuando, tenemos en las funciones f de x es igual a x al cuadrado menos 7x más 10 y g de x es igual a x menos 5. Tenemos que la suma de estas funciones nos tiene que quedar así. Sustituyendo estos valores, es decir, f de x lo colocamos aquí y g de x lo colocamos aquí. Nosotros vamos a resolver esto, es decir, menos 7x más x nos tiene que quedar menos 6x. Y más 10 menos 5 nos tiene que quedar 5, es decir, nos tiene que quedar esto, esta parte de aquí. Bueno, aquí todavía no coloqué esta parte de acá, pero aquí se simplifica y ya queda mejor, se detalla mejor cómo es que funciona esto. Sería x al cuadrado menos 6x más 5. Esto sería el resultado de todas las operaciones que se realizan en esta parte. Esto sería el resultado de la suma de estas dos funciones. Es decir,
Y al ser polinomial, nosotros sabemos que el dominio de la función intersección del dominio de g, es decir, nos va a quedar que va a ser de menos infinito a infinito. Nosotros sabemos claramente que va a ser su dominio de las dos funciones de menos infinito a infinito y su intersección sería de menos infinito a infinito, es decir, se tocan en todos los puntos. Bueno, ahora f de x menos g de x sería exactamente lo mismo, solamente en esta parte de aquí sí es bien importante ponerle los paréntesis para que se haga negativo y positivo en esta parte. Es decir, menos x y más 5, es decir, esto se le va a quitar a esta parte de acá. Bueno, ya bajando todo esto, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar x al cuadrado menos 8x más 15, es decir, menos 7x menos x nos va a dar menos 8x y más 10 y más 10 más 5 nos va a dar 15. Y esta sería la solución a este problema también. Y tenemos que su dominio o la intersección de su dominio va a ser exactamente lo mismo que arriba. En todos los puntos se intersectan. Bueno, continuando con el siguiente ejemplo, que ahora ya sería la multiplicación de estos conjuntos, lo tenemos exactamente igual, solamente que en esta ocasión lo pondremos en paréntesis porque se van a multiplicar. Es decir, de esta manera nosotros vamos a entender esto, es decir, x al cuadrado va a ser x a la tercera potencia, x por 5 nos va a dar 5x al cuadrado, o sea, menos 5x al cuadrado, y ahora vamos a multiplicar esta parte de aquí, menos 7x por x nos va a dar 7, menos 7x al cuadrado, menos 7x por 5, por menos 5 nos va a dar más 35x. Y ahora vamos a multiplicar 10 por x, nos va a dar 10x y 10 por menos 5 nos va a dar menos 50. Nosotros aquí podemos ver que podemos agrupar varios elementos, entonces lo que vamos a hacer es simplificar la ecuación. Vamos a poner menos 2x al cuadrado más 45, que será 35 más 10x, o sea, 35x más 10x nos va a dar más 45x menos 50. De esta manera nosotros ya podremos saber también que su dominio va a ser de menos infinito a infinito, por lo mismo de que es polinomial. O sea, puede adquirir x los valores que desee. Mm, En el siguiente es muy diferente, debido a que se trata de una razón. Nosotros conociendo que es una razón, vamos a hacer esta operación. Sustituimos los valores exactamente igual que acá, nada más que aquí no le puse color, una disculpa, pero así quedó. Nos va a quedar de esta manera. Tenemos aquí que simplificar esto, es decir, x por x, y nos tiene que quedar menos 5 menos 2. Aquí también creo que olvidé el cuadrado, pero aquí también lleva un cuadrado, así que no se preocupen por eso, que también lleva un cuadrado. Por lo tanto, quedando esta parte así, nos va a quedar, déjenle pongo el cuadrado porque no quiero que haya ningún tipo de problema, que no se vaya a entender muy bien. Bueno, ahí ya quedó esa parte de ahí. Nos va a quedar de esta manera. Con la factorización nos va a quedar de esta forma. Es decir, x al cuadrado sería x por x al cuadrado. Un número que se multiplique por sí mismo, o sea, un número que se multiplique, que nos dé este resultado de aquí, pero que también sumándose nos dé este resultado de aquí, es decir, menos 5 menos 2 nos da menos 7x y menos 5 por menos 2 nos da 10. Ya teniendo esto, nosotros lo único que podemos hacer o lo que podemos hacer nosotros ya de una vez es eliminar este conjunto con este. Ah, ok, entonces ya nos va a dar este resultado que va a ser de x menos 2. Y este sería el resultado correcto. Mas, sin embargo, nuestra condicionante la tenemos que hacer desde un inicio. Tenemos que poner x menos 5, tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, sustituyendo o cambiando o más bien dejando a la x sola, nos tiene que dar esto. Nos tiene que dar este resultado que se tiene que ser x diferente de 5. Por lo tanto, el dominio de la función donde se intersectan f y g va a ser x elemento, todos los números reales, tal que x sea diferente de 5. Eso es a lo que se refiere con esto, es decir, que esta función puede adquirir los valores que sean menos el 5 positivo, para evitar una indeterminación nuevamente.
También se puede representar de esta manera. Ya depende de cada quien cómo analizarla. Pero bueno, esta sería como la línea recta, que el único punto en el que no puede tocar sería el 5. Entonces, bueno. En todos los casos de este tipo de funciones se aplican las reglas de la misma manera. Es muy importante saber todas las reglas de álgebra que son necesarias para la resolución de los problemas que involucran una función, para poder aplicar a la perfección todos estos problemas. Sin nada más que agregar, hasta aquí dejaremos el video. Espero haya sido de tu agrado, sobre todo que hayas aprendido muchísimo en este pequeño espacio del primer parcial de cálculo diferencial. Muchas gracias, presentó Eduardo Aranda Aranda, estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Agradece tu atención, agradece su atención.